Del Diario de la Nación en América del Norte. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Tenés 3 horas de diferencia horaria? 3 horas atrás de Buenos Aires, sí. Atrás, o sea, son las 3 y pico, 4 menos cuarto, ¿no? Más o menos. Casi 4 de la tarde, sí. Contame una cosa, bueno, ¿cómo fueron las elecciones? Bueno, históricas. Por primera vez en los 200 años de historia democrática de México, una mujer va a ser presidenta del país. Claudia Sheinbaum Pardo va a suceder a Andrés Manuel López Obrador, su mentor, su jefe político y el hombre que hace 6 años llevó a la izquierda a lo más alto del poder en México. También fueron unas elecciones históricas, por lo que decían ustedes recién. Es el proceso electoral más violento que se recuerde aquí en México, con 38 candidatos asesinados en medio de la campaña electoral, que llega después del sexenio más violento también en la historia de México. Andrés Manuel López Obrador se va con un brutal saldo de homicidios, más de 176.000 homicidios durante los 6 años que estuvo en el poder, la cifra más alta también que ha habido aquí en México. Y fueron las elecciones más grandes que ha habido el país. Estaban habilitadas para votar casi 100 millones de personas, y en términos de cantidad de votantes y también en cargos públicos que se eligieron, fueron las elecciones históricas. Pero también, Eduardo, te diría que fueron históricas por la brutal diferencia que sacó Sheinbaum respecto de Xóchitl Gálvez, casi 30 que era su principal rival. Casi 30 puntos de diferencia. Sheinbaum se convirtió en la candidata más votada en la historia de México, sacó una ventaja incluso superior a la que sacó López Obrador en 2018 cuando llegó al poder, pulverizando a una oposición a la derecha del país que se unió contra el López Obradorismo, el PRI, el PAN, el PRD, los partidos históricos tradicionales de México, que sufren un muy fuerte desprestigio en la opinión de la gente, en la opinión pública, y eso quedó reflejado en que sacaron menos de 1/3 de los votos. Contame una cosa, en la mayoría de las matanzas antes de la elección, allí los narcos fueron claves, ¿no? Sí, hay una sensación acá en México, Eduardo, de que el flagelo de la inseguridad, el flagelo de la violencia criminal perdura sin importar mucho quién está en el poder. AMLO llegó en 2018 con una nueva política que bautizó abrazos no balazos, ¿no? Él quiso marcar un contraste muy claro, muy nítido, muy fuerte respecto de la política que habían tenido sus dos antecesores directos, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La política de él era abrazar a los narcos. Era una política de retirar a las Fuerzas Armadas, de sacar al ejército de la lucha contra el crimen. La relación que tuvo López Obrador con el ejército ha sido bastante peculiar, porque en vez de sacarlo a la calle, como habían hecho Felipe Calderón, como hizo también Enrique Peña Nieto, lo puso a hacer obras, ¿no? Obras faraónicas para sus críticos, como por ejemplo el Tren Maya en la península del Yucatán. La política de seguridad de AMLO claramente fracasó, y hoy existe esta sensación de que hay grandes partes del territorio mexicano que son zona liberada, ¿no? Sí, zonas que están bajo el control del crimen organizado, bajo el control del narco, aproximadamente alrededor de 1/3, según estimaciones que ha hecho el ejército norteamericano. Sheinbaum llega con el enorme desafío de tratar de corregir esta ola de inseguridad, resolver esta ola de inseguridad, sin una política que a priori parece ser muy diferente de la que aplicó López Obrador, ¿no? Ella no usa el eslogan de abrazos no balazos que trajo AMLO, pero sí promete atacar las causas de la violencia, las raíces de la violencia, un modelo, si querés, antagónico al que proponen otros líderes en la región. Uno aquí muy cerca, Nayib Bukele, muy famoso por su política de mano dura. Sí. Evo Morales, Ominami, Alberto, entre otros, Grupo de Puebla, abrazando a la señora, ¿no? El socialismo del siglo XXI yendo a abrazarla. Sí, también el presidente norteamericano Joe Biden fue uno de los primeros que también felicitó a Claudia Sheinbaum. Una cosa es felicitar, otra cosa es decir, ¿no? Por teléfono con ella. Claro. Pedro Sánchez también se comunicó con ella, también habló con ella. Varios, sí, como decías, varios exmandatarios de la región, entre Alberto Fernández, Evo Morales, vinieron acá. Aparte de esta grieta global que se ve entre líderes de la izquierda y líderes de la derecha, ¿no? Claro. Un líder que todavía no ha felicitado personalmente a Claudia Sheinbaum es el presidente Javier Milei. Como ustedes saben, tuvo una relación bastante tensa con López Obrador, tuvo varios choques con el presidente López Obrador. Anoche hablaba con el canciller, ex canciller de López Obrador, Marcelo Ebrard, que me decía que Sheinbaum, él la ve
como un contrapeso global a este liderazgo nuevo de Javier Milei y como quizá un nuevo ícono también de la izquierda regional. Sí, la señora Claudia habló pestes de Javier Milei el año pasado, ¿no? Pestes. Sí, el presidente López Obrador también, recordarás, dijo que era un facho conservador, lo comparó con dictadores como Jorge Rafael Videla, Francisco Franco. Milei después le devolvió esa frase en una entrevista con CNN, en la cual dijo que para él era casi un elogio ser insultado por un ignorante como López Obrador. López Obrador después dijo que no podía entender cómo el pueblo argentino había votado a Milei. Forma parte de estos duelos, estos choques globales, como te decía, entre líderes de izquierda y derecha, ¿no? Populismos enfrentados que de alguna manera se sacan chispas y obtienen también cierto rédito político a partir de esos enfrentamientos. Rafael, abrazo enorme, ¿eh? Gracias. A ustedes, cuídense. Chao, querido. Rafael Matus Ruiz, el corresponsal del diario La Nación allí en América del Norte. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Por eso yo les recomiendo Joyerías El Tasador, donde vas a poder vender tus joyas a precios internacionales. Compran oro, alhajas, relojes, brillantes y antigüedades al mejor valor y en el acto.